que si actuaron como grandes, lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que hicieron. Porque aparte me la enterraron, le echaron cal. Yo no pude ver el cuerpo de mi niña. Hay algo que como sociedad siempre hemos querido creer, que la maldad es evidente, que tiene señales claras, que se puede anticipar, pero hay casos que rompen completamente con esa idea. Y el de Leila Montserrat es uno de ellos, porque no comienza con violencia, no comienza con conflicto, comienza como cualquier otro día. La maldad no es un mito, es una posibilidad humana. Filósofos la discutieron, criminólogos la estudiaron, religiones la temieron, y aquí no la negamos, la observamos. Hay rincones del mundo y del alma donde la luz apenas se asoma. En esta sección desvelaremos historias de sombras, hechos que ponen a prueba nuestra comprensión y actos que revelan la cara más oscura del ser humano. Exploraremos leyendas que no encuentran explicación, crímenes que desafían toda lógica y enigmas que nos recuerdan lo frágiles que somos frente a lo desconocido. Leila tenía 15 años. Esa noche había estado con su mamá, cenaron, convivieron, todo transcurría dentro de lo normal, dentro de esa rutina cotidiana que no anticipa absolutamente nada fuera de lugar. No habían señales de peligro, no había una amenaza evidente, solo una noche más. En algún momento, dicho en declaraciones por la propia madre, que llega una amiga y le hace una invitación, y es ahí donde todo cambia. Era una persona conocida, de confianza, alguien que no representa una amenaza, y esa amiga le hace una invitación sencilla, casi inofensiva. Le dice que vayan a casa de Brittany, que tienen una sorpresa para ella. Y es aquí donde empieza algo que, visto en retrospectiva, resulta inquietante, pero que en el momento parece normal, porque Leila acepta, confía y va. Cuando llega al lugar, entra a una habitación y, según lo que se ha descrito, no es un espacio cualquiera. Es un cuarto descuidado, con colchones viejos, un ambiente extraño, un lugar que, si lo vieras con distancia, te haría dudar, pero en ese momento todavía parece un juego, todavía parece una broma, todavía no hay miedo. Las jóvenes se ríen, hay ligereza, hay una sensación de complicidad, y entonces la invitan a participar en algo, en un juego. La sientan en una silla, le cubren los ojos, y alguien dice una frase que en ese momento suena como parte de la dinámica, pero que después se convierte en algo profundamente perturbador. Esa sorpresa que nadie te ha dado, güey. No se te olvida jamás. No se te olvida jamás. Le preguntan si está lista y empiezan a contar. 1, 2, 3. Y en ese punto todo cambia. Lo que parecía un juego deja de serlo. Y lo que ocurre después sucede en cuestión de segundos, sin margen de reacción, sin posibilidad de entender lo que está pasando, sin tiempo. Y en menos de un minuto, la vida de una persona se apaga. Así, sin más. Lo verdaderamente inquietante de esta historia no es solo la forma en la que ocurre, sino el contexto en el que ocurre. No estamos hablando de un entorno marginal, no estamos hablando de criminales con trayectorias violentas. Estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, de personas que en teoría deberían estar en una etapa completamente distinta de la vida. Y es aquí donde la historia deja de ser solo un relato y se convierte en una pregunta. ¿Qué está pasando? Porque cuando analizamos casos como este, tendemos a buscar un motivo claro, un detonante, algo que permita decir
Esto ocurrió por esto. Pero aquí, ese motivo no es evidente. Se habla de conflictos, de tensiones, de posibles celos, pero nada que desde una lógica tradicional alcance a explicar lo ocurrido. Y cuando no encontramos una explicación suficiente, la inquietud crece, porque entonces el problema deja de ser individual y empieza a ser colectivo, porque ya no se trata solo de quién lo hizo, sino de qué entorno permite que algo así ocurra. Vivimos en una época de sobreexposición constante, de estímulos permanentes, de contenidos que poco a poco van desdibujando los límites. Y no, esto no es una explicación simplista, pero sí es una variable que no podemos ignorar, porque cuando la realidad se mezcla con la representación, cuando todo se convierte en contenido, cuando la línea entre lo real y lo performativo se diluye, la percepción cambia, la empatía cambia, los límites cambian y eso tiene consecuencias. Ahora bien, cuando este tipo de casos llega al sistema legal, la situación se vuelve aún más compleja, porque la ley en el caso de menores de edad no está diseñada para castigar de la misma forma que a un adulto. Está diseñada para reinsertar, para corregir, para ofrecer una segunda oportunidad. Y eso, en muchos contextos, tiene sentido, pero cuando el nivel de daño es tan alto, cuando el impacto es irreversible, se produce una ruptura entre lo legal y lo que la sociedad percibe como justicia. La resolución fue la siguiente. Para una de ellas, 2 años y 10 meses de internamiento. Para la otra, 11 meses de libertad asistida y una reparación del daño de 5.677 pesos. 5.677 pesos, cuando, según quienes siguieron el caso, tan solo el funeral superó los 30.000. Y ahí es donde algo se rompe, no solo en el caso, sino en la percepción de justicia. Y entonces aparecen preguntas incómodas. ¿Es suficiente? ¿Está preparado el sistema para este tipo de casos? ¿O estamos enfrentando una realidad que ya superó el marco para el que fue diseñada la ley? El caso de Leila Montserrat no es solo una tragedia, es un punto de quiebre, un reflejo de una sociedad que está cambiando y que quizás no está entendiendo la velocidad de ese cambio, porque tal vez el mayor error que podemos cometer es pensar que estos son casos aislados, que son excepciones, que no dicen nada sobre nosotros, cuando en realidad dice mucho más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y por eso hablamos de esto aquí, porque este espacio no existe para contar historias, existe para entenderlas, para mirar de frente lo que incomoda, para analizar lo que se sale de la norma, lo superlativo, no para normalizarlo, sino para evitar que algún día deje de parecernos anormal.